cómo administrarlo, en qué momento administrarlo, con o sin sin alimentos, perdón, y toda esa información debe venir por parte del médico y acentuada por el farmacéutico, ¿ok? Entonces, ya pasando a la acción del medicamento en sí. Tenemos dos definiciones rápidas que las vamos a ver, que debemos conocer siempre para entender cómo funciona un medicamento. La primera definición es la farmacocinética. Y la farmacocinética tiene que ver con el movimiento o el traslado que sufre el medicamento desde que se inicia su introducción al organismo, sea por vía oral, sea por vía inhalatoria, sea por vía ocular, sea por vía dérmica, sea por vía parenteral, sea por vía rectal, de acuerdo a la presentación de cada medicamento, ¿no? Es todo el movimiento que sigue el medicamento desde que entra, por ejemplo, por vía oral, se libera de su cáscara, por ejemplo, de su cubierta, la cubierta que tiene el medicamento, o se disuelve la cápsula de gelatina para que el principio activo comience a absorberse, y una vez que se absorbe a nivel, digamos, de los microcapilares intestinales, pase al torrente sanguíneo, ¿no? Pasa al torrente sanguíneo, se distribuye por todo el sistema circulatorio y luego en algún momento pasará por el hígado. Sabemos que nuestro hígado es nuestro laboratorio de protección, purifica la sangre, elimina tóxicos, activa a los medicamentos o en algunos casos los desactiva. A eso se le llama metabolismo, ¿no? Primero es la liberación, cuando el fármaco recién entra. Luego es la absorción por la vía por donde se está administrando. Luego viene la distribución por todo el cuerpo y posteriormente viene el metabolismo, que como ya lo hemos indicado, general o casi en el 90 o más por ciento de los casos se da a nivel hepático. Luego de este metabolismo viene el proceso de la excreción. El organismo no puede vivir acumulando sustancias en su torrente sanguíneo. El organismo tiene que eliminar de alguna forma la fracción del medicamento que ya no sirve, que ya no se usa, los restos de excipientes o de vehículos, etcétera, ¿no? Y hay varias vías de excreción o de eliminación de los medicamentos. La principal es la vía renal. Muchos medicamentos se eliminan por la orina. Otra vía de excreción, la vía rectal. Muchos se eliminan por las heces. La vía dérmica, en el momento de sudar, muchos medicamentos son eliminados por el sudor. La vía respiratoria, respirando, también eliminamos algunos tipos de gases que se vayan desprendiendo, ¿no? Junto con el anhídrido carbónico que también tiene que eliminarse por la respiración. Entonces, este movimiento en total sigue lo que es, digamos, las siglas LADME, L-A-D-M-E, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Eliminación, como ya se ha indicado. Volvemos a decir, la farmacocinética es lo que el organismo en sí le hace al medicamento, ¿no? Y vamos a estudiar la velocidad con que el fármaco abandona el sitio de administración y la medida en que lo hace alcanzando la circulación. Ese es el objetivo, digamos, de la farmacocinética. Ahora, vamos a ver cómo se va o cómo es el proceso de evolución temporal del medicamento en el organismo. Ya lo hemos mencionado. El fármaco primero se libera en la vía donde corresponda, comienza a absorberse, se distribuye por la circulación sanguínea, se metaboliza en los metabolitos llamados activos o inactivos. El metabolito activo va a ser el que va a cumplir el efecto farmacológico.
y luego comienza a eliminarse, ¿no? Por la excreción, haciendo aquí un especial, digamos, hincapié en que también existe un proceso llamado reabsorción. Por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente que sufre de estreñimiento crónico? Que va al baño cada 2 días, cada 3 días, una vez a la semana. En el hospital muchas veces se nos presenta cuadros en la cual hay pacientes que van cada 15 días al baño. ¿Se imaginan la cantidad de toxinas que están reabsorbiéndose desde el tracto digestivo, desde la parte final, desde la zona del colon, ¿no? O en el mismo intestino delgado, por no eliminarse, se están reabsorbiendo. ¿Y qué está pasando? El cuerpo se está autointoxicando y esto al final puede ser muy grave. Si no se eliminan las toxinas del cuerpo, el cuerpo puede entrar en un estado de estrés, perdón, estrés metabólico por acúmulo de sustancias tóxicas y puede venir consecuencias muy desfavorables. Ahora, recordamos también que se acuerdan que la Organización Mundial de la Salud nos hablaba de un envejecimiento activo y nos hablaba que promover, promover el ejercicio en los pacientes, sobre todo los adultos mayores, es importantísimo porque el ejercicio también activa la circulación del medicamento, ¿no? Activa su excreción y activa prácticamente todo lo que va a pasar dentro del organismo en sí. La Organización Mundial de la Salud informa que entre un 65 al 90% de los pacientes adultos mayores toman algún medicamento. Prácticamente no existe adulto mayor o paciente geriátrico que no tome algún medicamento. Es importante, nos llaman a la siguiente conclusión, que la correcta prescripción de fármacos en el adulto mayor es importantísimo, es crucial porque existen factores como la polifarmacia, la frecuencia de reacciones adversas a medicamentos, la interacción entre diferentes medicamentos, ¿no? Y la toxicidad de los mismos que pueden generar graves consecuencias en el paciente anciano si es que la prescripción no es la adecuada. Entonces, todo empieza por la prescripción, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿de qué patologías estamos hablando en pacientes adultos mayores? Nosotros en la clase anterior hicimos hincapié de que el adulto mayor generalmente sufre procesos denominados crónicos degenerativos, ¿no? Dejo de lado las patologías agudas, que sean, por ejemplo, infecciones del momento, contagios, etc., ¿no? Y nos centramos en las patologías que afectan en mayor grado al paciente adulto mayor. Vemos que los problemas coronarios, los problemas cardiovasculares, los problemas que tienen que ver con una mala alimentación, donde el exceso de grasas saturadas, el exceso de carbohidratos, el exceso de alimentos ultraprocesados dañan nuestro sistema vascular, dañan los vasos, los llenan de restos, de mezclas de colesterol, de triglicéridos, de algunas sales que circulan normalmente por la sangre, se van adosando a las paredes arteriales, dañan el endotelio de la arteria o de la vena y generalmente disminuyen la luz arterial, ¿no? ¿Qué es la luz arterial? Es el conducto por donde pasa la sangre, ¿verdad?
y al disminuir el calibre de esta arteria y no pasar la sangre, inmediatamente comienzan las consecuencias. Anoxia o falta de oxigenación del tejido, y posteriormente puede venir ya los problemas en la cual el tejido es destruido por falta de su oxigenación, ¿no? Cuando hablamos de cardiopatías isquémicas, hablamos precisamente de todas esas patologías que tienen que ver con la circulación arterial de la sangre. Otra enfermedad que también se presenta comúnmente en porcentaje, hablando de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud, es la diabetes, ¿no? Que también está relacionada a muchos casos problemas de mala o inadecuada alimentación, exceso de azúcares, exceso de carbohidratos, no, falta de ejercicio, vida sedentaria, ¿no? Y también hay una gran predisposición a la herencia. Si tenemos familiares que han sufrido de diabetes, tenemos una posibilidad alta. No hay una herencia directa, pero sí hay una posibilidad alta a una predisposición a que nosotros también vayamos a tener esa enfermedad, siempre y cuando no logremos controlar los factores externos, ¿no? Si nosotros hacemos una buena dieta, si nosotros hacemos ejercicio regular, si no fumamos, si no tomamos bebidas alcohólicas en exceso, o sea, nos vamos a cuidar y vamos a hacer que el proceso de aparición de tal o determinada enfermedad degenerativa se dé mucho más lejos o quizás no aparezca, ¿no? También de acuerdo a todo el proceso que hemos tenido post pandemia, a la actual situación de delincuencia que vive el país, a todos los problemas que vemos en televisión, a los problemas económicos que afectan a nuestras familias, que a partir del problema económico la familia comienzan sus crisis, ¿no? A consecuencia de esos factores se presentan muchas patologías psiquiátricas en el adulto mayor, que son más comunes de lo que se cree y sobre todo no son adecuadamente, digamos, diagnosticadas o precisadas, porque existe la tendencia de la familia a pensar que cuando uno va a una consulta psicológica, que es el primer paso, es porque estamos loquitos, ¿verdad? Y no es así. Necesitamos enormemente, todas las personas, absolutamente todos, necesitamos alguna orientación psicológica que nos permita vivir y convivir con nuestro entorno familiar y social de la mejor manera posible. Otra patología que también afecta a nuestros pacientes mayores, y ojo, que ahora junto a la obesidad se está presentando en mayor frecuencia en pacientes jóvenes. Inclusive tenemos niños diagnosticados con presión arterial, es decir, elevación de la presión sanguínea dentro de las arterias, ¿no? Y todo relacionado a una mala dieta, relacionado al estrés en el que vivimos y relacionado también a las predisposiciones genéticas, como ya lo hemos manifestado. A ver, cuando se fabrica un medicamento, antes de que salga al mercado, el medicamento tiene que ser evaluado y tiene que ser probado clínicamente en múltiples ensayos para que el medicamento sea aprobado a nivel mundial y pueda ser, digamos, comercializado o vendido. Vamos a enfocarnos
en, digamos, lo que nos pasó con el problema de la pandemia. En ese momento, recuerdan, cuando recién apareció el virus del COVID-19, no habían vacunas. Los pacientes morían por doquier. Yo por mi ventana veía cómo pasaban los automóviles o, digamos, los medios de transporte del Ministerio de Salud, cómo recogían los cadáveres, cómo se amontonaban en el hospital los cadáveres envueltos, cómo se mandaban y se cremaban los pacientes, inclusive sin ser identificados. Se quemaban por temor al contagio. Muchos profesionales de la salud, médicos, enfermeros, profesionales de primera línea en atención a estos pacientes, cayeron contagiados con la infección y brindaron sus vidas, ¿no? Murieron cantidad de profesionales de la salud, de técnicos de la salud que estaban en contacto directo con los pacientes. Pero a pesar de eso, no dimos un paso atrás. No dimos un paso atrás y fuimos los primeros que dimos la cara en el lugar, en nuestra trinchera de combate que nos tocaba en el momento para seguir atendiendo a los pacientes. Personalmente, cuando recién llegaron a investigarse aquí en el país las primeras vacunas y hacerse las pruebas clínicas, que fueron vacunas de origen chino en un primer momento y también la farmacéutica norteamericana Janssen, que pertenece a Johnson y Johnson, y antes de que se distribuyan las vacunas, antes de que el presidente Vizcarra se vacune él y a todos sus amigos del ministerio, se hicieron las pruebas clínicas en el país. Y junto a otros profesionales de la salud, fui el primero en acercarme de voluntario, sabiendo, a pesar de que tengo mis hijos, que tengo mi familia, sabiendo que ponerme como conejillo de indias implicaba que yo pueda ayudar a descubrir los efectos dañinos o tóxicos de tal vacuna, o que quizás podía morir durante la prueba clínica, ¿no? Firmábamos el consentimiento aceptado. Todos los profesionales de la salud que aceptamos ser partícipes de este experimento, firmamos el consentimiento en el cual se excluía a las entidades investigadoras de cualquier responsabilidad por el caso de nuestra muerte, ¿no? Gracias a eso y a las miles de vidas que dimos muchos profesionales de la salud, se logró, digamos, aprobar las primeras vacunas que luego fueron difundidas. Pero, ¿qué vemos en esta diapositiva? Que estas vacunas fueron probadas ¿en quién? Fueron probadas generalmente en pacientes jóvenes o adultos jóvenes, ¿verdad? No se podían probar en adultos mayores porque una de las principales, digamos, características del adulto mayor es que es un paciente, ¿de qué tipo? Es un paciente del tipo vulnerable, ¿verdad? En la cual sus funciones propias del organismo han disminuido totalmente, en la cual su inmunidad o, digamos, su buena reacción a los agentes patógenos del exterior no está como en el caso de un adulto joven. Por esa razón, digamos, en estos pacientes no se realizaron las pruebas clínicas. Y cuando se comenzaron a vacunar a cientos de pacientes en todo el mundo, vimos las primeras reacciones, ¿no? Muchos pacientes fallecieron a consecuencia de la vacuna. Muchos pacientes a posterior tuvieron efectos post-COVID que hasta el paso de los años en algunos todavía permanecen, pero es así. La investigación clínica, la investigación de nuevos fármacos, tiene que primero probarse y muchos pacientes mueren en las primeras pruebas, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Lograr que la mayoría de pacientes
puedan sobrevivir, que la raza humana persista, ¿no? Que se logre la larga vida y prosperidad, y en las cuales algunos van a dar su vida, pero el interés de las mayorías antecede al interés de una sola persona. Aspectos a considerar dentro de lo que es, digamos, el tratamiento del adulto mayor. Con respecto al médico, el médico debe conocer las propiedades del fármaco. El médico debe conocer cómo actúa el medicamento dentro del organismo, qué mecanismo tiene. El médico debe conocer de los efectos adversos. El médico debe conocer de la sobredosis que pueden presentarse cuando un paciente toma medicamentos en exceso. Pero en líneas generales, todo esto que acabo de mencionar en realidad corresponde a los conocimientos del químico farmacéutico. El médico diagnostica y prescribe, pero en muchos de los casos el médico da una prescripción, con todo el respeto, errónea, por falta de conocer algunos de estos tópicos que se están mencionando, ¿no? El paciente, con respecto al paciente, hay que conocer cómo está su estado total, cómo está su estado fisiológico, cómo está su estado psicológico, qué otros medicamentos usa. Con respecto a aspectos del fármaco, tenemos que conocer sus características y detallar sus indicaciones. Entonces, hablamos de un nuevo tema o un nuevo, digamos, una nueva política de prescripción de medicamentos, y se llega al uso racional del medicamento, al uso racional de fármacos. El término racional quiere decir precisamente estructurar un plan sencillo de tratamiento que pueda ser aceptado por el paciente sin tanta restricción, estructurar un plan de farmacovigilancia en la cual se hacen los controles post administración del medicamento, o sea, luego de administración del medicamento, para ver si se presenta un efecto no adecuado. No sé si recuerdan hace algunos años atrás, cuando recién apareció un medicamento utilizado para, digamos, la impotencia sexual, denominado Viagra, comenzó a circular por el mercado, y después de 1 o 2 años inmediatamente se retiró del mercado, porque a nivel mundial comenzaron a fallecer varios pacientes que utilizaban este medicamento, ¿no? O sea, primero venía el gusto y luego el disgusto. Gracias a los estudios de farmacovigilancia, se logró, digamos, establecer que este medicamento tenía efectos adversos en algunos pacientes que sufren con algún problemita a nivel cardiovascular, a nivel, sobre todo, de la irrigación a nivel del propio corazón, ¿no? Y se demostró que esa era la causa de los paros cardíacos intempestivos, ¿no? El paciente estaba en plena relación sexual y luego caía desmayado, pero no desmayado de placer, sino desmayado porque había tenido un paro cardíaco fulminante. Y luego de todos estos estudios se determinó que tiene que agregarse en el inserto, en el papelito que viene dentro de la caja de medicamentos, la información de que ese efecto puede pasar en ciertos pacientes, ¿verdad? Y el fármaco nuevamente entró al mercado, pero ya con esta advertencia, ¿no? Entonces, ya se empezó a usar, pero bueno, disminuyó esos problemas porque hubo mayor control, ¿no? Se los comento a manera de anécdota, porque así pasan problemas con muchos medicamentos nuevos que salen al mercado. En el uso racional del medicamento, hay que ser honestos también ante la duda y consultar, dice, antes de prescribir, ¿verdad? O antes con respecto al profesional médico. El médico tiene que consultar adecuadamente, elaborar una buena anamnesis, es decir, recopilar todos los datos de su paciente
para que su prescripción sea adecuada. Sin embargo, vemos en nuestro sistema de salud, llámese en el MINSA o en el Seguro Social, que muchas veces nos vamos a atender, el médico nos dice, ¿qué tienes? ¿Qué esto, qué lo otro? O inclusive, el paciente le dice, doctor, tengo esto, te recéteme esto. O sea, el paciente se convierte en el médico. Y no se está el tiempo suficiente para recibir una información que verdaderamente nos permita hacer una prescripción adecuada. También prácticamente no existe un registro adecuado en los sistemas, digamos, hospitalarios, en la cual se haga el registro total de todos los medicamentos que usa tal o determinado paciente para hacer el estudio de una posible reacción que pueda tener el paciente por esta mezcla de medicamentos. El uso racional del medicamento o de los fármacos en el paciente adulto mayor valora un índice muy importante: el riesgo versus el beneficio. El riesgo de tomar un medicamento al beneficio en el momento de usarlo, ¿no es cierto? Esta valoración lo realiza el médico, ¿verdad? Pero para hacer esta adecuada valoración, tenemos que conocer al paciente, tenemos que conocer sus comorbilidades, o sea, la presencia de diferentes cuadros patológicos, de diferentes enfermedades que puedan estar al mismo momento en el paciente. Hay que conocer si es que el paciente ha tenido una reacción alérgica, por ejemplo, ante determinado medicamento, ¿verdad? Hay que hacer las consultas, importantísimo realizar una buena anamnesis. Hay que evaluar también la posibilidad de que siempre utilicemos la menor dosis posible de medicamentos que produzcan el efecto clínico que deseamos. En este aspecto es importantísimo en realidad conocer, digamos, lo que un término llamado dosis letal 50 de la sustancia o del medicamento, ¿no? Que es la dosis a la cual el medicamento mata, así, en ese término, mata al 50% de la población a la que es, digamos, afectada. ¿No es cierto? En esta prueba se realiza generalmente en animalitos, conejos, cuyes, ¿no? Se evalúa la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50, ¿no? En la cual digamos, conoce la cantidad adecuada de medicamento que da el efecto bueno en el 50% de la población, ¿no? Con estos dos conceptos, la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50, nosotros encontramos la dosis adecuada para cada paciente, ¿no? Para permitir el mayor y mejor de los efectos con la menor cantidad de riesgos para su salud. Por tanto, tenemos que elegir fármacos que en el transcurso del tiempo, de los años que hayan pasado en su uso, hayan demostrado que tienen la mayor tolerancia y que tienen menos efectos adversos, ¿no? Se vuelve a mencionar iniciar con dosis bajas y ir aumentando poco a poco hasta alcanzar la dosis efectiva. Esto es muy común en el caso de tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Por ejemplo, ya sea el enalapril, el captopril, el losartán, no se empieza con las dosis más altas. Se empieza con la menor dosis y se va ajustando periódicamente la dosis, pero para eso tiene que haber o existir una buena comunicación entre el paciente y el médico, ¿verdad? Y otra cosa importante, con el paso del tiempo nos damos cuenta que el efecto del medicamento mejora cuando mejoramos. Creo que hay un sonido raro, una interferencia, pero bueno, seguimos. El efecto del medicamento mejora cuando mejoramos nuestro entorno ambiental,
cuando mejoramos nuestras condiciones de vida, cuando mejoramos nuestra calidad de alimentación y cuando aumentamos el ejercicio físico. Con esto, inclusive puede disminuir la necesidad de aumentar las dosis del medicamento. Y por tanto, a dosis bajas, tenemos menos posibilidad de que se vaya a presentar un efecto adverso, un efecto dañino, ¿verdad?, al paciente. En la prescripción apropiada de los adultos mayores, tenemos que evaluar si es que realmente está indicado el medicamento, ¿no? Muchos profesionales de primera línea, por salir del paso, vuelvo a decir con todo respeto, o porque tienen demasiada cantidad de pacientes, no eligen el medicamento adecuado, eligen quizás también por la existencia lo que haya en ese momento en la posta médica, lo que haya en ese momento en el centro de salud, lo que haya en ese momento en un pueblito alejado del país, donde no existe el adecuado suministro de medicamentos, ¿no? Entonces vemos que a veces la prescripción no es adecuada, porque se prescribe lo que hay. Qué lamentable. Hay que evaluar si el medicamento es efectivo para esta afección. Hay que evaluar si la dosis es correcta. Hay que evaluar si las indicaciones para qué tipo de afección está dado este medicamento. Hay que evaluar si son prácticas las instrucciones o se han dado las instrucciones al paciente. Por ejemplo, se le dice, señor paciente, madrecita, señor papá, abuelito, este medicamento tiene que tomarlo sin alimentos, porque el alimento va a disminuir su absorción en el estómago y no va a hacer efecto. Y como el abuelito tiene problemas de memoria, se olvida de eso, lo toma con medicamentos y el medicamento se va como tal. O por ejemplo, a ver, vayamos, en el caso de hongos de uñitas, hongos de piel, hay medicamentos que se utilizan por vía oral, como el fluconazol y otros, ¿no? Se le dice al paciente que lo tome con alimentos y sobre todo con alimentos grasos, porque este medicamento fluconazol se disuelve muy bien en contenido graso, es liposoluble, lipo de grasa soluble de solución, y se absorbe mejor. Pero el paciente se olvida, no lo toma después del almuerzo y lo toma con el estómago vacío. De tal manera que ese fluconazol, esa tableta, pase por el estómago, va a pasar por el intestino, no se va a absorber y luego se va a caer al water. ¿No? Entre comillas, ¿no? Digo esa expresión, pero se va a eliminar sin haber sido absorbido, ¿no? Entonces las indicaciones e instrucciones son importantísimas para el uso adecuado de un medicamento. Otro aspecto, la interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa es la reacción que se presenta cuando se utilizan más de un solo medicamento para un determinado tratamiento. Y es una interacción que en algunos casos puede ser benéfica, que se llama una interacción de adición beneficiosa. En otros casos puede ser una interacción, en la mayoría de casos, inadecuada, que incrementa la presencia de efectos adversos o puede hacer que un otro medicamento se vuelva más tóxico. Por ejemplo, si un paciente está tomando algún producto para alergia o algún antialérgico, ¿no? Ya ves, clorfeniramina, loratadina, cetiricina, etc. Pero este paciente también tiene problemas de insomnio y toma un inductor del sueño, digamos, relajante. Estos medicamentos, el medicamento antialérgico y el medicamento relajante, los dos disminuyen la respuesta del sistema nervioso central, la enlentecen y pueden provocar una insuficiencia respiratoria. El paciente puede morir pocas horas después
porque ambos han deprimido el sistema nervioso central y se ha producido un paro respiratorio. Y el paciente muere y tiene que ir a la autopsia para determinar qué es lo que ha pasado, ¿no? Mezcla de medicamentos, ¿se dan cuenta? O cuando el paciente, que generalmente tiene una vida un poquito muy divertida, voy a llamarla así, ¿no? Y visita las cantinas y se presenta con una señorita de mal vivir y la señorita le invita a tomar un poquito y luego se van al hotel, las famosas peperas han hecho tomar al paciente, en el hotel le mezclan un depresor, un inductor del sueño, el paciente se duerme en el telo y las peperas aprovechan para llevarse todo, ¿no? Pero lamentablemente para ese paciente fue su última, digamos, experiencia alegre, ya que no se va a levantar. El paciente fallece por un problema de insuficiencia cardiorrespiratoria y por tanto se produjo una interacción medicamentosa entre dos sustancias, ¿no? Entre un medicamento y el alcohol. Entonces tiene que evaluarse con muy bien estas interacciones que se presentan en los pacientes. Hay que ver también la interacción ya no medicamentosa, sino la llamada interacción clínica. En el caso de la interacción clínica significativa, hay que ver la relación entre el fármaco y la enfermedad y la condición del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es un paciente ya de 50, 60 o 70 años de edad, en la cual su función de eliminación de fármacos, su función de purificación en el hígado o de la excreción renal ha disminuido significativamente, el fármaco que le administren va, el fármaco que le administren va a poder desencadenarle una toxicidad en el organismo, ¿no? Hay otras veces en la cual se duplican medicamentos. El paciente va a su médico particular en la mañana, le receta otro, va más tarde al seguro, le dan otro medicamento y el paciente, sin informar eso al médico, consume dos medicamentos diferentes. Eso también genera problemas muy serios, ¿no? La duración de la terapia. ¿Cuánto tiempo debe durar una medicación? ¿Es por un día? ¿Es por una semana? ¿Es por un mes o es por toda la vida? Importantísimo establecer la duración de la terapia. Y un factor también importante, un factor importantísimo en lo que es la elección del medicamento adecuado o medicamento esencial es evaluar la relación costo-utilidad. Costo-utilidad. ¿Qué tan asequible económicamente es el medicamento para el paciente? ¿Costará demasiado? ¿Podré comprar solo para el primer y segundo día y me quedo el resto de días sin medicamentos? Esa relación es importantísima y en esto tiene que ver mucho el médico. El médico particular, en la mayoría de casos, influenciado por las visitadoras médicas, por los regalos que recibe los laboratorios, por los chequecitos que también se le da por su colaboración en sus recetas, muchas veces prescribe medicamentos, entre comillas, de marca, y le dice bien claro al paciente, no me cambies el medicamento porque te va a hacer daño. Y no lo está haciendo por preocuparse por el paciente, lo está haciendo por preocuparse por su bolsillo, porque por cada receta que él prescribe, él recibe un incentivo económico. Y generalmente este medicamento nuevo es el más caro, el más costoso y no necesariamente la mejor opción. A nivel cardiovascular, existen muchos medicamentos de marca, muchos medicamentos en el mercado y está la alternativa genérica. Y el médico particular
le prohíbe al paciente comprar genéricos. El médico particular le dice al paciente o lo concientiza de que si cambia su medicación por un medicamento genérico, este no le va a hacer efecto, le va a crear problemas, etcétera, y le está condicionando a optar, valga la redundancia, por la opción más cara, la supuestamente mejor, ¿verdad? Y el paciente, por comprar su medicamento, ya no va a comprar la carne, la lechecita, los huevos, todo para adecuar la alimentación, las verduras, porque ya no le alcanza. ¿De qué vale, entre comillas, que se cure si va a morir antes de tiempo? ¿Verdad? Entonces, aquí la responsabilidad del profesional de la salud es importantísima. Se tiene que evaluar que el medicamento esencial sea costo-beneficio aceptable para la población. Y como químico farmacéutico les voy a aclarar algo. En el laboratorio, cuando producimos un medicamento, sacamos todas las tabletas y agarramos la mitad y se va a envasar como genérico, con su envase simple, esto, y la otra mitad se va a envasar como de marca, con una caja más atractiva, de colores, que esto, que el otro. Y mientras que el genérico va a costar un sol, el de marca va a costar 80 soles. Y la gente común no sabe que vienen de la misma producción. Es la misma producción que se ha separado en dos, digamos, continentes diferentes, que se van a envasar como dos cosas diferentes, pero es el mismo medicamento. El medicamento genérico en sí, ojo, aquí también aclaremos algo, el medicamento genérico de buena, digamos, de buena manufactura, de un laboratorio de prestigio. Hay buenos laboratorios en el país, muy buenos laboratorios que producen medicamentos genéricos, ¿no? Y que sobre todo tengan la aprobación de la DIGEMID en el país y de la FDA a nivel mundial, ¿no? Que es, digamos, la entidad que se encarga por los riesgos y beneficios de los medicamentos en Estados Unidos y a nivel mundial junto a otras entidades sanitarias, ¿no? Ya es diferente cuando vayan a comprar su medicamento aquí en Lima, en un sitio que se llama, digamos, Capón, donde venden medicamentos falsificados y todo, y pues esa es otra cosa, ¿no? Pero en general un medicamento genérico tiene el mismo efecto, la misma capacidad de actuar que un medicamento de marca. Eso tenerlo presente, por favor. Efectos adversos. Miren que estamos viendo todos estos conceptos previos a hablar en sí del paciente directo adulto mayor, porque sin estos conocimientos nosotros no vamos a lograr que el objetivo de la medicación, el objetivo de la terapia llegue a buen curso. Miren, por ejemplo, acá, el paciente adulto mayor o el paciente geriátrico generalmente no usa un solo medicamento. Usa un medicamento para su dolor de piernas, usa un medicamento para su problema de presión alta, usa un medicamento para su problema de exceso de colesterol, usa un medicamento para la irrigación cerebral, usa un medicamento para su diabetes, usa un medicamento para etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que, por ejemplo, con 5 fármacos, la probabilidad de interacción farmacológica es de un 50%. Con 7 fármacos, la probabilidad aumenta al 100%. Y de esos 100% de interacciones farmacológicas o interacciones farmacéuticas médicas o medicamentosas, un 20 a 30% pueden corresponder a un RAN severo. ¿Qué es un RAN? No se olviden, es una reacción adversa al medicamento, severo, que puede producir inmediatamente la muerte del paciente o puede conducir a una invalidez permanente.
¿verdad? Entonces, esto se presenta cuando se prescriben muchos fármacos. Por ejemplo, el paciente va al seguro y va una fecha al endocrino, le dan su medicamento. Otra fecha va al cardiólogo, le dan otro medicamento. Otra fecha va al urólogo, le dan otro medicamento. Otra fecha va al gastro, le dan otro medicamento, ¿no? Y muchas veces el médico no se preocupa por leer la historia clínica que está en el sistema y simplemente prescribe y el paciente tiene que tomar, ¿no? Y en estos casos se está produciendo la interacción medicamentosa, la interacción farmacológica y se incrementa severamente la presencia de las RAMS, de las reacciones adversas a medicamentos. A ver, estas reacciones adversas tienen algunos aspectos importantes. Primero, la relación dosis dependiente. En este caso de la relación dosis dependiente, vemos que a mayor dosis puede haber una mayor presencia de reacciones adversas. Por eso es que se inculcó en diapositivas anteriores que se utilice la menor dosis posible que logre un efecto adecuado, fisiológico y farmacológico en el paciente, ¿no? En nuestro paciente, en nuestro querido paciente adulto mayor. Otro aspecto, como ya se ha mencionado, la interacción de fármacos, y que cuando estos fármacos interaccionan puede haber una suma de efectos colaterales, ¿no? Se le llama también efectos secundarios. Ahora, estos efectos secundarios o colaterales, cuando son mínimos o no son dañinos, no hay problema. Pero cuando son efectos tóxicos, van a producir una reacción adversa, una reacción que puede poner en riesgo la vida del paciente. Otro aspecto, la insuficiencia renal. El clearance de creatinina, la depuración de creatinina a nivel renal va disminuyendo porcentualmente con el efecto de los años. Un medicamento que antes se eliminaba en 6 horas, ahora se puede eliminar en 12 o 24 horas, de tal manera que está más tiempo en el cuerpo. Y si tomo la siguiente dosis a las 6 horas y a las 12 horas, es como si estuviera tomando 2, 3 o 4 medicamentos al mismo tiempo, porque la insuficiencia o eliminación del fármaco ha disminuido. El metabolismo, otro aspecto importantísimo. El metabolismo es, para entenderlo fácilmente, la diferente serie o presencia de reacciones químicas que se dan generalmente dentro del hígado para inactivar alguna sustancia extraña, llámese medicamento o no, y posteriormente poder eliminarlo sin que cree efectos dañinos en el organismo, ¿no? En el hígado se da actividades enzimáticas y de perfusión o de transmisión, ¿no? De permitir el paso de muchas sustancias. Muchas enzimas hepáticas anulan un medicamento, lo activan, incrementan su función o disminuyen su función. Entonces, esta relación del metabolismo es importante para encontrar la dosis adecuada en cada paciente. Y se hace mención que a los 65 años de edad o más, la perfusión hepática está disminuida en un 40%. Y voy a darles un ejemplo bien simple. El paracetamol, quizás el medicamento más usado del mercado durante 10, 20, 30, 40, 50 o más años atrás, que lo damos desde un bebito recién nacido en gotas para la fiebre o dolorcito, o lo damos a nuestros niños para cualquier malestar, o lo damos al paciente adulto geriátrico para la fiebre, otro problema, o como analgésico, es altamente hepatotóxico. El paracetamol es una de las drogas más tóxicas que existen en el mercado
con respecto a la función del hígado. El paracetamol, si usted lee sus indicaciones o en el inserto que viene dentro de las cajitas, hay que leerlo. Muchas veces no están acostumbrados a leer. Se indica o se da como sugerencia que se utilice máximo 2 o 3 días o 4 días, con prescripción médica inclusive. No debe ser de venta libre, pero se vende como un caramelo, porque es altamente tóxico. Y es una de las causas más, digamos, activas dentro de lo que es los daños al hígado. Otro medicamento altamente tóxico son las benzodiazepinas, ¿no? Lo que utilizan las peperas, algunos productos para el asma como broncodilatadores como la teofilina. Hay que conocer bien a los medicamentos para ver cuál podemos utilizar. A ver, en lo que corresponde a la eliminación renal del medicamento, el filtrado glomerular, o sea, el proceso en el cual los riñones eliminan del cuerpo las sustancias tóxicas o restos de medicamentos por la orina, a partir de los 70 años está disminuido en un 40%. Y esto hace que aumente altamente el riesgo de intoxicación por el uso de un medicamento que, aunque sea benéfico en un paciente adulto normal o joven, en un paciente mayor o geriátrico puede ser altamente tóxico, ¿no? Por eso hablan de nefrotoxicidad, o sea, daño a los riñones, hepatotoxicidad, daño al hígado, neurotoxicidad, daño al sistema nervioso. Es importantísimo vigilar la diuresis, la cantidad de líquidos que se elimina por la orina. ¿Es adecuada o no es adecuada? ¿Es necesario dar un diurético? Todo eso tiene que ser evaluado. Otros cambios fisiológicos. Con el paso del tiempo, disculpen un ratito. Con el paso del tiempo, nos volvemos más gorditos, ¿verdad? Dejamos de manejar bicicleta, dejamos de salir, de ir a la playa, de correr, todo, y estamos metidos en la casita viendo televisión, ¿no? O estamos todas las horas viendo el teléfono sentados o echados en la cama, ¿no? Con el paso del tiempo, nuestra actividad física disminuye. Con el paso del tiempo, se pierde altamente la cantidad de musculatura en el organismo, de músculos. Disminuye las proteínas y aumenta la grasa corporal. Por eso nos volvemos como trompitos, ¿verdad? Y esta relación proteína-grasa es muy importante porque nos define qué cantidad de proteínas existe en el torrente sanguíneo, qué cantidad de masa muscular tenemos o qué cantidad de grasa tenemos para ver la función de tal o determinado medicamento. Con estos cambios fisiológicos disminuye la capacidad de respuesta del hígado a nivel enzimático. Tenemos menor número de receptores. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una terminación proteica que tenemos en todas las células de nuestro organismo, que, como su nombre lo dice, va a recibir. Va a estar esperando a recibir ¿a quién? Al medicamento que está viajando por la sangre, ¿no? Ese medicamento es afín a tal o cual determinado receptor. Por eso el medicamento para asma va a ser recibido en los receptores bronquiales. El medicamento, digamos, para problemas, llámese en la piel, va a ser retenido en ciertas zonas de la piel, etcétera, ¿no es cierto? Disminuyen estos receptores y los medicamentos están viajando sin saber dónde actuar, aumentando la capacidad tóxica de los mismos. Al disminuir la albúmina que está presente, digamos, en la circulación sanguínea en la sangre, en lo que es el suero sanguíneo,
y en la cual el medicamento está unido a esta albúmina, a esta proteína, y poco a poco se va liberando para que sea, digamos, dirigido al órgano diana. El órgano diana no es el órgano de nuestra amiga que se llama Diana, sino es el órgano en el cual un medicamento va a hacer su efecto, ¿no? Entonces se va liberando de la relación de fracción unida a la albúmina poco a poco y se presenta lo que se llama el fármaco libre, que es el va a actuar. El fármaco que está unido a proteína no actúa, está, digamos, contenido en un recipiente. Solo va a ir actuando el fármaco libre. Pero como disminuye la albúmina, ojo, como disminuye la albúmina, va a haber mayor cantidad de fármaco libre. Mayor cantidad de fármaco libre va a llegar a los receptores del cuerpo. Entonces, ¿qué se va a producir? Una sobredosis por exceso de fármacos. Hemos tomado la cantidad exacta de medicamentos adecuada, pero como mi cuerpo funciona menos, está produciendo toxicidad, ¿no es cierto? Entonces, esta relación proteína-grasa es importantísima para ver la función y el efecto farmacológico adecuado que se busca de un medicamento en nuestro organismo. En realidad, todos estos aspectos son aspectos un poquito, hay veces engorrosos, hay veces un poquito tediosos, pero si se dan cuenta, la importancia de tener presente estos aspectos para que nuestro viejito, nuestro papá, nuestra mamita o nosotros mismos ya mayores tengamos una adecuada medicación. Sin conocer todos estos aspectos, simplemente estamos dando una sustancia a un paciente al cual le podemos producir la muerte. ¿Ya? Es muy importante tener presente todo esto. Y de repente se nos presenta un nuevo término. Dentro de este nuevo término hablamos de la polifarmacia. ¿Y qué es la polifarmacia? No es la farmacia de la policía, ¿verdad? No es la farmacia policial o la farmacia de los estamentos militares. Es la farmacia que se presenta cuando administramos más de un medicamento en un solo momento. ¿Y por qué se presenta la polifarmacia? Se presenta por muchos factores llamados factores asociados. Primero, porque en el paciente adulto mayor tenemos generalmente más de 3 o más enfermedades. Polifarmacia, presencia de muchos fármacos. Tenemos más de 4 consultas ambulatorias en los últimos meses. Estamos hospitalizados 1 o 2 veces más al año. El paciente adulto mayor, por los problemas de estrés, por los problemas propios de la familia, por los problemas laborales, sufre de depresión, sufre de discapacidad física por uno u otro motivo, o el paciente ya llega a los 60 años, 70 años, pacientes mayores, ¿no? No hay una percepción adecuada del término que les mencioné hace un momentito, el uso racional de medicamentos, con medicamentos esenciales que logren el beneficio farmacológico adecuado del paciente, que sea costo-beneficio adecuado, que sea seguro, ¿no? Y que tenga la mayor cantidad de efectos colaterales para el paciente, ¿no? El uso racional del medicamento es importante para la estabilidad terapéutica y farmacológica del adulto mayor. Características que vamos a tener presente en nuestros pacientes adultos mayores. Ya hemos mencionado que las funciones fisiológicas propias del organismo generalmente están disminuidas, ¿verdad? Hemos mencionado que existe una alteración, puede ser farmacocinética o una alteración farmacodinámica. Y aquí aclarar un término. Hemos hablado de la farmacocinética
¿Y qué era la farmacocinética? ¿Se acuerda? Era el movimiento desde que el medicamento ingresaba al cuerpo que se liberaba, se absorbía, se distribuía, se metabolizaba y se eliminaba. Pero aquí vemos un segundo término. Vemos farmacodinamia. Dinamia significa acción o mecanismo, ¿no? Es cómo actúa el medicamento en nuestro cuerpo, qué nos hace a nosotros. Eso estudia la farmacodinamia, ¿no? El mecanismo de acción por el cual el medicamento produce un efecto farmacológico y la consecuencia del efecto farmacológico adecuado es el efecto terapéutico adecuado. No va a haber un efecto terapéutico adecuado si no existe una buena farmacodinamia del medicamento. Vemos que en estos pacientes también existe un potencial y real incremento, ahí está la flechita, un potencial y real incremento de la presencia o incidencia de efectos adversos. A nivel de la presencia de muchos medicamentos o polifarmacia, estamos incrementando el potencial de las interacciones medicamentosas o interacciones farmacológicas. Hola, vemos también que el paciente, digamos, el paciente mayor, aló, allá. Sí, sí. Vamos a terminar con esta diapositiva para poder entrar al receso y puedan tomar su cafecito. Vemos que el paciente, digamos, mayor tiene problemas de déficit ya sensorial o intelectual y el paciente mayor por sí solo no va a poder adaptarse al régimen terapéutico. Y esto, al no poder adaptarse, va a producir la disminución del efecto terapéutico, ¿verdad? Por eso la importancia crucial del entorno del paciente, del entorno familiar, del familiar que vive directamente al lado del paciente adulto mayor, para que esté a su lado, para que le ayude a cumplir las dosis, para que le ayude a elegir el medicamento que le toca en ese momento, ¿no? Y pueda darse el efecto terapéutico adecuado, ¿no? Bueno, estimados alumnos, vamos a pasar al receso y no recuerden, y mejor dicho, recuerden cualquier duda ya luego del receso, vamos a ver si han tomado notas, alguna cosita que les interese, lo vamos viendo luego del receso. Muchas gracias.